Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un domingo más de palabra, un domingo más que nos reunimos a través de las redes, a través de la tecnología, en estos espacios virtuales o digitales, que el Señor pues nos está permitiendo poder hacerlo para poder transmitir su palabra. Hoy traemos un tema que estoy seguro que va a ser de mucha bendición, un tema que va a ser de edificación, pero a su vez también va a ser de mucha confrontación, ¿sí? Es un tema que yo he estado en oración y el Señor me lo ha revelado 3 veces, así que no hay pierde con esto que el Señor nos está queriendo hablar, y como les digo, esto es lo que yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón para poderles transmitir. Así que vamos a empezar. Si me pueden acompañar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este espacio que vamos a iniciar, y que sea su Espíritu Santo pues el que guíe este transitar de la palabra en este recorrido y esto que vamos a poder trasladarles. Padre, Señor, te damos gracias por este día, gracias por este espacio, gracias por permitirnos reunir un domingo más, Señor, por medio de la tecnología. Gracias porque tú permites que tu palabra no deje de llegar al pueblo, de llegar a las personas, Señor. Es un río de agua viva que no se detiene. Así que te damos gracias, Señor, porque tú, a través de la tecnología y de todas las cosas nuevas que están saliendo, pues tú las estamos utilizando para poder servirte y poder llevar la palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que haga que esta palabra, Señor, caiga en cada uno de los corazones de quienes están oyendo y viendo este mensaje en vivo o que lo vaya a ver en repetición. Que el Señor, que tú lo toques, Señor, que tu Espíritu Santo sea que confronte su espíritu y le dé esa revelación que trae esta palabra, para que sus ojos y sus oídos, esas vendas, sean botadas y puedan ser abiertos sus ojos y sus oídos espirituales. Señor, te damos gracias por esto que tú permites, Señor, que no hay nada más grande que tu palabra, que escucharte, que ese mensaje que tú pones en el corazón para poder trasladar. Así que te damos la gloria y la honra, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar, mis amados. Josué, antes de morir, reunió al pueblo completo, jueces, líderes, todo el pueblo, y les dijo, si me pueden acompañar en Josué 24, vamos a leer del versículo 15 al 23, y dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa servimos al Señor. Versículo 16. Y el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, y Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a otros dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haberos hecho bien. Respondió al pueblo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle, y dijeron: testigos somos. En el 23, y con esto culmino lo que les estoy leyendo. Ahora pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Aquí vemos en esta palabra pues que
Josué ya estaba en su lecho de muerte, ya estaba en sus últimos días cuando reunió al pueblo y les habló esto. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando leemos la Biblia, vemos cómo Dios a través de Moisés libera a los israelitas de Egipto. Parte de esto lo leímos ahorita. Luego estuvieron en el desierto 40 años y después del desierto, pues el Señor pone a Josué como líder y él es el que guía al pueblo a la tierra de Canaán. Josué vivió 110 años y la Biblia lo registra. Y mientras él vivía, vio cómo las personas servían a Dios. Pero cuando él murió, pues vino una generación nueva que se levantó y que no conocía al Señor. Cuando leemos Jueces, vemos que pues esta generación nueva que se había levantado, pues estaba corrompida por la ambición, por la carne, por el pecado y cayeron pues en muchas cosas que no le agradaban al Señor. Si ustedes me acompañan a Jueces 2, vamos a leer cuando muere Josué. Y dice, Jueces 2, versículos del 6 al 10. Después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Miren, pues solo murió Josué y todos fueron a agarrar su porción. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Oiga lo que está diciendo aquí. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho con Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y miren esta parte que les quiero resaltar y póngale mucha atención. Y miren cómo dice, porque aquí está narrando la muerte de Josué. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Aquí está escrito. Entonces, hoy muchas personas en el mundo no conocen al Señor. Y quizás otros solo han escuchado acerca de Él, pero jamás han experimentado una manifestación de Dios. Y peor aún, hermanos que han recibido la salvación, que han aceptado a Cristo en su corazón, viven de una forma como que si no hubiera pasado nada más. O sea, aceptan al Señor y regresan a su vida normal, como que si no hubiera pasado nada. Y continúan, como les digo, sus vidas sin tener un encuentro cercano con el Señor. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, vieron cómo se manifestaba el Señor, vieron cómo se manifestó cuando envió las 10 plagas a Egipto para liberarlos, cuando abrió el mar para que cruzaran y escaparan del ejército de Faraón que los seguía. Eso ya lo hemos hablado, lo hemos predicado. Y vieron con sus propios ojos cómo murió todo ese ejército egipcio que iba tras de ellos. Ellos lo vieron. Si nosotros leemos Éxodo 14, versículos 30 y 31, eso lo vimos en una de las prédicas que hemos hecho hace unas 2 o 3 semanas, dice, aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Miren lo que está diciendo aquí, lo que les acabo de hablar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. O sea que el pueblo había salido de había salido de Egipto, iban camino a la tierra prometida, pero aquí lo que nos dice la palabra es que no creían. Hasta que el Señor abrió el mar, cruzaron y se murieron todos los que venían detrás de ellos. Dice, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. O sea que seguían a Moisés porque los había sacado de Egipto, nada más, y que no sabían a dónde más ir, entonces iban, pero en su corazón ellos no creían acerca del Señor, no todos,
y no creían acerca de lo que Moisés estaba haciendo. Hasta que sucedió eso, miren ahí. Entonces, todo esto me hace pensar que el pueblo en su corazón debería estar en ese momento, después de haber visto eso, sumamente agradecido con Dios por todo lo que había realizado en sus vidas. Cuando estaban en el desierto y tenían dificultades, porque el desierto son dificultades, Dios siempre les ayudó. Siempre se aparecía en medio de las dificultades. Cuando no tenían que comer, les daba maná. Cuando no tenían sed, abría manantiales que brotaban de las rocas. Cuando hacía frío, les ponía columnas de fuego. Cuando hacía calor, les ponía una nube encima de ellos para protegerlos. Miren cómo es el Señor. Nosotros estamos pasando desiertos y el Señor tiene cuidado de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces olvidamos o las cosas que pasan en nuestras vidas se vuelven cotidianas, ¿verdad? Ese milagro, esa bendición de estar vivos, de tener algo que comer, de tener con qué abrigarnos, de con qué estar cubiertos, tener un techo, de poder estar conectados, tener la tecnología para poder estar conectados aquí, escuchándome, viéndome. Esas son bendiciones que el Señor que nos da. Así que cuando vemos que cómo era el Señor con el pueblo en el desierto, pues podemos llegar a la conclusión de que este pueblo vivía experimentando la manifestación de Dios y que su corazón simplemente no podía borrar al Señor. Imagínense, tenía frío, ¡pum!, encendía una columna de fuego y tenían calor. Había mucho sol, ¡pum!, les ponía una nube que los tapara y que no les hiciera mal el sol. Tenían sed, hacía que brotaran manantiales de las rocas. Tenían hambre, les daba maná a diario todos los días, nunca les faltó. Pero el pueblo comenzó a renegar del maná, ¿sí? Comenzó a renegar de estar en el desierto. Muchas veces a las personas y a los hermanos que conocen al Señor, les pasa lo mismo que le pasó a Tomás, al apóstol. Él vivió con Jesús, vio con sus propios ojos lo que el Señor hacía en la tierra. Experimentó su presencia, pero no creyó que había resucitado. Si nosotros leemos Juan 20, versículo 29, nos dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí nos alcanza hasta nosotros, que nosotros no lo hemos visto, no hemos estado con Él físicamente, como cuando estaba aquí en la tierra, pero nosotros no lo vemos y creemos. Y entonces dice aquí que somos bienaventurados. La generación que se levantó después de Josué no vio en carne propia las manifestaciones de Dios. No experimentaron a Dios como lo hicieron las generaciones anteriores y no tenían esa fe de esperar en Dios. Nosotros somos parte de esa generación que se levantó después de Josué, venimos después incluso de la muerte de Jesús y muchas generaciones más. Entonces no hemos visto en carne propia la muerte y resurrección de Cristo, no hemos visto cómo Jonás fue escupido por la ballena, no vimos cómo murió Juan el Bautista, no vimos cómo salió el ejército de Faraón detrás de ellos y murió en el mar, cómo Josué liberó las batallas y peleaba con Amalek y todo lo que hemos leído, o sea, todo lo que está escrito no lo hemos visto, no lo hemos vivido. Entonces somos una generación después de Josué, pero miren lo que pasaba aquí. Como no habían visto esas manifestaciones, no experimentaban a Dios y no tenían la fe de esperar en Dios. Esta nueva generación que le estoy leyendo, que habla aquí la Biblia en Jueces, vivía de una forma simple, o sea, respiraban, hacían lo que tenían que hacer y demás, no pasaba nada más. Tenían un conocimiento acerca de Dios que los había salvado de la mano de Faraón, que habían salido de Egipto y que el mar se había abierto y todo, pero era teórico, era teoría. Y es lo que pasa muchas veces en este tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo un Dios muy teórico. Y miren lo que dice, lo que la palabra nos habla cuando nosotros leemos Jueces. Vemos de que el pueblo, esta generación, después de Josué,
Era un pueblo temeroso, un pueblo ambicioso, un pueblo lleno de deseos y de pasiones que los arrastraba y los hacía caer en el pecado. Yo cuando les digo esto, cuando vemos esto que les estoy hablando, digo en mi mente, no hay mucha diferencia con esta generación de ahora. Yo no puedo dejar de ver que la mayoría de personas, yo no estoy diciendo que todos, pero sí que la mayoría, es un pueblo o son personas temerosas, tienen mucho miedo. Mírenlas ahorita en la pandemia. Y no estoy diciendo de que uno sea irresponsable, de no acatar las órdenes, de no tomar las precauciones. No, o sea, el Señor nos da sabiduría y dice que seamos cautos. Y eso lo somos. Pero de eso a tenerle miedo a las cosas que están sucediendo, la misma palabra dice que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía y de temor, sino de dominio propio, ¿verdad? Entonces, somos hijos del Señor. Y yo veo que la mayoría es un pueblo temeroso, miedoso, ambicioso, que están llenos de deseos y pasiones. Todos los humanos estamos llenos de pasiones y deseos, pero si, como decía David, alma mía, sujétate. Si no hacemos que nuestra alma se sujete, nos vamos a lo carnal y caemos, pecamos. El libro de Jueces nos enseña que cuando Israel era derrotado por los gentiles, estoy hablando de esta nueva generación, de la generación después de Josué, ellos sufrían y luego se arrepentían y nuevamente volvían a Dios. El Señor llenó de amor nuevamente, después de ver ese arrepentimiento que ellos volvían, los llenaba de amor, de misericordia, los salvaba, les ayudaba a vivir o a salir de esa situación que estaban viviendo. Y nuevamente ellos volvían a caer en el pecado. Y nuevamente le servían a dioses ajenos y caían en ese juego, ¿verdad? De que hago mal, me arrepiento, pero ¿cuánto me dura el arrepentimiento? Y vuelvo a caer a hacer lo mismo malo. Yo los acompaño a que vamos a leer ahorita en su Biblia, jale su Biblia, como le digo, siempre hay que tenerla, hay que estar leyéndola. Vamos a leer donde nos dice Jueces en el versículo 2, Jueces 2 en el versículo 11 y 15, ¿sí? 2, versículos 11 y 15, Jueces 2, del 11 al 15 dice: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron, miren lo que dice aquí, y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban de su derredor, o sea, alrededor de ellos, derredor. Se postraron ante ellos y provocaron la ira de Dios, del Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Versículo 15 dice: por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron de gran manera. Miren esto es con lo que yo empecé a leerles cuando Josué llama al pueblo y se despide. Esas fueron las últimas instrucciones que Josué le dio al pueblo antes de partir. Y el pueblo juró que iba a servir al Señor, que no le iban a olvidar, que estaban agradecidos. Y la siguiente generación, miren lo que hace. Miren lo que hace. Entonces aquí el Señor, Josué les dijo: si ustedes se olvidan del Señor y sirven a otros dioses, la ira va a caer contra ustedes. Y el Señor, eso fue lo que hizo. Entonces aquí está escrito en Jueces 2, versículos del 11 al 15. Entonces, miren, mis amados, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que solo buscamos al Señor cuando tenemos problemas, cuando estamos mal, cuando tenemos dificultades? Y nos ayuda el Señor y luego volvemos a la senda antigua, volvemos al camino que traíamos y volvemos a olvidarnos de Él. El Señor ya nos salvó, ya logramos el arreglar la situación que teníamos y nos olvidamos del Señor. Y comenzamos nuevamente a enfocarnos en el trabajo, en las banalidades de la vida, en los problemas, en las pruebas, en el tema del dinero, en los placeres,
en el COVID que está pasando ahorita. Y muchos, estando en la iglesia, varias personas viven como esa nueva generación totalmente diferente de la vida de Josué y esa generación anterior. Solo conocen la teoría, pero jamás lo han experimentado. Viven sin conocer a Jehová y no tienen un encuentro real con Él, como cuando se nos prende esa zarza y el Señor nos habla y se prende dentro de nosotros ese propósito por el cual nosotros venimos a esta tierra. Salmo 78, versículos del 1 al 4, miren cómo se llama esto que vamos a leer, se llama Contad a la generación venidera. Entonces en Salmo 78, del 1 al 4 dice, eso se lo están diciendo a Asaf, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas, ¿sí? La Biblia nos habla en parábolas. En parábolas abriré mi boca y hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a nuestros hijos o a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Miren lo que dice Salmos. Entonces, muchos solamente sienten de manera teórica que Dios está con nosotros y lo dicen. Muchos dicen Dios te bendiga, el Señor esté contigo, nada me va a pasar, pero lo dicen nada más, no lo están sintiendo. Es un Dios teórico y Dios es un Dios vivo, es un Dios real, un Dios que existe. Tenemos una relación con Él. Él no solo es algún cuento que alguien se inventó. Entonces viven de manera teórica a Dios y así viven su vida. Y cuando les llega la dificultad se sienten solos porque no han sentido la presencia del Señor y piensan igual que esa generación. Esa generación decía, ese Dios que estaba con Josué no está con nosotros más. Ellos mismos lo provocaron y el Señor a pesar de eso estaba con ellos. Pero los que realmente tienen fe van al otro lado a apoyarse en Dios y no en los hombres. Nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en los hombres. Nosotros tenemos que alzar los ojos al cielo donde está el Señor. Como dice el Salmos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor. Entonces, Dios verdaderamente desea trabajar en nuestra vida. Muchas personas solo se contentan con hablar algo de la Biblia, con leer algo de la Biblia, con ver una prédica, con escuchar algo y continúan su vida como si nada más está pasando. Y así quieren vivir y así están bien. Pero no han experimentado a Dios de una forma real dentro de sus corazones, ¿sabes? Dentro de ellos. Y recuerden que Él es el que pelea nuestras batallas, como dice la palabra. Viven para la carne y se enfocan únicamente en ellos. Al ver uno cómo la gente está reaccionando en función al virus que estábamos ahorita lidiando en el mundo, vemos cómo muchas personas solo piensan en ellos y no les importan los demás. No estoy diciendo todos, pero estoy diciendo que son muchas las personas y eso es lo que le preocupa a uno cuando ve, porque uno pues ama al prójimo y uno está tratando de llevar su palabra y hacer esa gran comisión que el Señor nos mandó de predicar todo su evangelio por todo el mundo a toda criatura, porque el Señor a través de nosotros, de lo que hablamos y todo lo que estamos llevando, que Él pone en el corazón, pues Él quiere tocar las almas de las personas y que se den la vuelta y regresen al Señor. Pero vemos aquí como la gente, la mayoría, como les digo, no son todos, pero la mayoría, piensan únicamente en ellos, se enfocan únicamente en ellos, se enfocan en los problemas, en los placeres, en las banalidades de la vida, en el tener dinero, en el tener poder y esas cosas que la misma Biblia dice que son efímeras. Y cuando pasan por las dificultades, pues muchos ni siquiera buscan de Dios, porque muchos ahora ni siquiera creen en Él. Pero los que sí creen, pero que no han estado buscándole, pasan por ese valle de sombra de muerte, pasan por el foso, pasan por el desierto, pasan por una Babilonia, donde somos desterrados de todo lo que nosotros somos, nuestra identidad, como a Daniel le quitaron hasta el nombre, ¿verdad? Sus vestiduras, la comida, todo. Y cuando pasan por esas dificultades, como les digo,
en vez de confiar y en esperar en Dios, su mente se convierte en un terreno fértil para que el enemigo plante esas semillas de la duda. ¿Será que Dios está conmigo? Pues si yo busco a Dios y no me sirve de nada porque no me contesta. Ahí está el banco queriéndome quitar mi casa, ahí está el banco queriéndome embargar, ahí me está queriendo demandar, me congelaron mis cuentas, mi esposa se fue con otro, mi esposo se fue con otra, o mi esposa no me habla, no me quiere hablar, mis hijos están haciendo no sé qué, esta enfermedad yo le pido al Señor y tengo fe y no me curo. Entonces comenzamos a ver el montón de cosas y el enemigo somos ese campo fértil, esa tierra fértil para la duda del enemigo. ¿Sí? Y esa humanización que tenemos de Dios pensando de que el Señor obra como nosotros, que piensa como nosotros, como si fuera un hombre, nos hace no seguir confiando y creyendo en Él porque pensamos como hombre, o sea, hacemos una imagen humanizada de Dios y creemos de que Él no va a mantener su palabra como lo hacen los humanos y que sus promesas no se van a cumplir y dejamos de confiar y se nos olvida de que el Señor vive en otro tiempo, vive en otro espacio, en el Kairos, ¿verdad? En la eternidad, que no hay espacio ni tiempo, no es así como donde nosotros vivimos. Entonces, cuando nosotros estamos lejos del Señor, cuando nosotros no lo estamos buscando, cuando nosotros dejamos que las cosas que pasan en la vida, los problemas, las enfermedades, las situaciones económicas y cualquier prueba que estemos pasando ahorita, porque no es solo uno el que la está pasando, somos todos los que estamos pasando pruebas, pero si nosotros estamos alejados del Señor o solo vivimos con un Dios teórico, con el que no hemos tenido un encuentro real, pues el enemigo va a empezar a sembrar toda esa cizaña que va a crecer en nuestro jardín, ¿verdad? En nuestra tierra. Pero créanme, mis amados, que sea cual sea la dificultad que estemos pasando, porque yo no estoy exento de eso, porque mucha gente piensa a veces de que porque uno predica, de que porque uno está buscando el Señor, uno no tiene problemas. Déjenme decirle que creo que más de problemas tenemos, porque estamos enfrentándonos al enemigo que no quiere que nosotros llevemos la palabra, que no quiere que esa semilla del Señor caiga. Entonces somos productos de más ataques, entonces tenemos que estar más metidos en el Señor. Entonces créanme, mis amados, que Dios lo va a resolver. Dios les va a ayudar, así como nos ayuda a todos, así como ayudó a su pueblo. Dios está con nosotros. No debemos temer a ningún mal. Como dice la palabra, no temamos, no hay que tener temor. Y como dice, el perfecto amor echa todo fuera temor, y el perfecto amor es el Señor. Si aprendemos a vivir por fe, realmente nuestra vida va a haber mucha más bendición y no vamos a caer en la oscuridad. No vamos a caer. Vamos a vivir una vida donde llevamos muchos frutos y es una vida en la que el Señor se va a glorificar grandemente, porque estamos llevando la vida como el Señor quiere. Así que, mis amados, quiero terminar esta palabra que el Señor creo que puso en mi corazón para compartirles, que tal vez ha sido un poco fuerte, ha sido un poco, como yo les dije, confrontativa. Termino con 2 exhortaciones y una promesa. Primera exhortación. Amados hermanos, mediten seriamente, ¿sí? Pónganse a reflexionar. Cuán estrecha es su relación con Dios. Cuán estrecha es su obediencia. Y si tienen hijos, ustedes como representantes de Dios ante ellos, ¿cómo están presentándoles al Señor? ¿Qué les están enseñando acerca de Dios? Segunda exhortación. Nuestro deber solemne, ¿sí? Solemne, es enseñar a todos los que podamos sobre Dios, esa gran comisión que yo les decía. Y la grandeza de su obra salvadora. Si tienen hijos, ¿les están enseñando sobre la salvación? Ustedes son los que los tienen que guiar. La salvación de muchos, incluyendo la de sus hijos, eso es importantísimo, puede estar pendiendo en la balanza. No sabemos cómo están ellos adentro. Por eso debemos ser ejemplo y no solo teoría. Tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Tenemos que dejar de vivir un Dios teórico
y vivir con ese Dios real que sí existe. Pero hay que creer, hay que creerle. Y me despido con la promesa. Dice Proverbios 23-24. Apúntelo en su corazón. El padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Y esto aplica para los hijos terrenales y los hijos espirituales. Así que para todas las personas que nosotros alcanzamos hablándoles de la teoría y de la práctica acerca del Señor, a quienes llegamos nosotros, y todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo por nosotros y va a hacer por nosotros, nos va a dar una gran alegría. ¿Sí? Nos va a dar una gran alegría. Termino haciéndoles una pregunta. ¿De qué generación eres? Así se llama esta prédica. ¿De qué generación eres? ¿De la anterior con Josué, que vivió eso? ¿O de la que vino después de Josué, que tiene una vida simple, una vida burda, una vida banal, que cualquier miedo, que cualquier virus, que cualquier problema económico, que cualquier situación, que cualquier enfermedad te postra, te deprime, te genera ansiedad, te quita tu paz, te aleja del Señor y permites que el enemigo siempre dudas en ti? ¿Te vas por lo carnal o te vas por lo espiritual? ¿De qué generación eres? ¿De la de Josué o de la que se levantó después? Mis amados, quiero terminar presentándoles al Señor a todos aquellos que no lo conocen, a todos aquellos que esta palabra que el Señor ahorita, porque Él es el que hace las cosas, los ha tocado, ahí donde están, en su casa, en su oficina, en donde sea que estén viendo este video, porque no lo van a ver todos en vivo y puede que lo vean después, donde quiera que estés. Si el Señor te ha tocado tu corazón, repite conmigo estas palabras. Señor mío, Dios mío, te doy gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí, sin yo merecerlo, Señor. Gracias porque tú diste la vida y en ese acto de amor donde tú moriste por mí, clavaste todos los pecados, clavaste todas mis faltas y me diste ese espacio para poder entrar en la gracia y que la misericordia del Señor me alcanzara y el nombre mío a partir de hoy aparece escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Yo te prometo que a partir de hoy voy a poner todo lo que está en mí como ser humano para poderte honrar, para poderte servir, para que tú te glorifiques en mi vida, para poder demostrar que tú eres el único Salvador. Yo voy a poner todo de mi parte para que tú te sientas orgulloso de mí y de que yo estoy luchando para ser mejor y llegar a esa estatura del varón perfecto como tú dices en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y a ti, mi amado, que siempre te hago la reflexión de que si ya conociste al Señor, que por X o Y razón, así como lo he hecho otras veces, yo he pedido perdón en nombre de otros hermanos de otras iglesias, porque a veces los que hacen las heridas, pues no a veces, la mayoría o siempre quien hace las heridas somos los seres humanos, no es Jesús. Entonces a veces pueden ser pastores, a veces pueden ser líderes, a veces pueden ser hermanos que se congregan, a veces no necesariamente. Y le echamos la culpa a Dios y creemos que Él es el que actúa así, que se comporta así, y no es así. Y tomamos pelea con el Señor y Él no tiene asunto. Así que si alguien te hizo daño en una iglesia o algún hermano te dañó, aunque tú no estés ahora alejado, recuérdate que estamos en los últimos tiempos. De verdad que no lo crean que venimos oyendo de mucho tiempo atrás y que ya son los últimos tiempos. De verdad, las cosas que dice la palabra se están cumpliendo y estamos en principio de dolores. De verdad no me lo estoy inventando, eso está en Apocalipsis. Ahora vamos a leer un día de estos para que vean y comprueben con la palabra que esto es cierto lo que les estoy diciendo. Así que estamos en los últimos tiempos, y mis amados, y si ustedes son hijos de Dios, si ustedes aceptaron al Señor, la palabra dice que van a regresar al redil.
pero que pueden regresar tuertos, mancos y cojos. Así que regresen con amor. Si ustedes están pecando, si ustedes se alejaron, si ustedes por X o Y razón se pelearon con el Señor, vayan ahorita al terminar esto a ponerse a cuentas con el Señor, arrodíllese en su cuarto, cierre la puerta, póngase a llorar, póngase a cuenta con el Señor, arrepiéntase y regrese al camino. De verdad, estamos en las últimas oportunidades que el Señor nos da. Y a todos mis amados hermanos, que seguimos luchando, que seguimos metiéndonos, que queremos ser esa generación de Josué, que en nuestro caso no aplica, que no vimos con nuestros ojos esos milagros, esa experimentación real que tuvo ese pueblo en ese momento, pero nosotros lo sentimos, nosotros lo creemos, y el Señor ha hecho muchos milagros en nuestras vidas todos los días. Nos bendice, nos da esos milagros, sigamos adelante. No dejemos que el temor invada nuestra mente, nuestra cabeza, que nos llene de cosas que nos alejen de Él, que le demos cabida a la ansiedad y demás. No. Hay problemas, mis amados, sí. Estamos en guerra, sí. Cuando estamos en guerra hay problemas, sí. Estamos en el desierto, sí. En el valle de la sombra de muerte, sí. Caímos en la fosa, sí. Estamos en Babilonia, sí. Pero el Señor tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de nosotros. Así como lo vimos la semana pasada en la prédica. Así como salió Josué, como salió Jonás, así como salió José, así como salió Moisés, así como salió Abraham, así como salió todos los que hemos visto, Daniel, David. Vamos a salir nosotros, pero creámoslo. De verdad, no vivamos un Dios teórico. Dios es real, Dios existe. Yo te invito, si yo no sé si tú lo estás sintiendo, pero yo sí siento que el Señor está aquí. La palabra viene de Él. De verdad, yo les digo, a mí la gente no me cree, pero yo oro, le pido al Señor que me diga qué hablar. Y esta palabra me la reveló el viernes en la noche. Yo en oración diciendo, Señor, ¿qué quieres que hable el domingo? ¿Qué le digo yo al pueblo, Señor? ¿Qué le digo a las personas que me van a escuchar, a los hermanos? ¿Qué quieres que le hable? Y en menos de una hora me confirmó 3 veces el mismo versículo que les leí al principio. Y luego el segundo de Jueces. 3 veces. Así que no hay pierde, mis amados. Y de diferentes cosas. Así que es palabra del Señor. Por eso yo creo que el Señor lo puso en mi corazón. Así que me despido, mis amados. El Señor me los bendiga. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Bendigo su entrada, su salida. Que el Espíritu Santo los llene de amor, de consuelo. Que los llene de su fuerza, de su poder. Que sigan adelante, que no desmayen. El Señor no nos va a dejar caer. Bendigo tu vida, la de tu familia. Bendigo tu salud. Bendigo tu alacena. Bendigo tu economía. Bendigo tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, te prometo que vamos a salir adelante de esta. No sé cuándo, pero vamos a salir como salieron estos personajes. Ya vimos que no es fácil, ya vimos que no es rápido, pero que todo proceso tiene su recompensa. Así que sigamos esforzándonos, sigamos adelante y seamos la generación de Josué. Esa generación que estuvo ahí conociendo con todas esas cosas que vivieron. Nosotros las vivimos de manera sobrenatural, de forma distinta, en una época distinta, pero seamos esa generación. Así que los espero el martes para que oremos. Ya saben, 8:15 de la noche, abrimos el espacio para que podamos orar en vivo. Si tiene peticiones de oración, mucho gusto. Ahí está el teléfono, el WhatsApp para que nos las pueda mandar. Estamos orando todos los días por ustedes y ese martes nos reunimos en especial para orar por todas las que hemos recibido en la semana, por factores generales. Los espero el miércoles en Sustentados con una palabra más que nos va a traer el Señor y los veo el próximo domingo. No sé qué nos va a hablar el Señor. Como les digo, Él es el que pone lo que tenemos que hablar. Así que cuídense mucho. Bendiciones, mis amados, y que tengan un excelente domingo.